La educación siempre ha estado con nosotros, desde siempre. ¿O es que no te suena familiar premiar y castigar? Llevamos huellas de nuestras educaciones anteriores y aún seguimos con los mismos pensamientos. ¿Cómo? Te preguntarás. Viajemos tiempo atrás. ¿Cómo te imaginas la educación en la época prehispánica? Quizás se te venga en mente que los preparaban para la guerra y esa clase de cosas. Y así es, ya que existían la división de clases sociales, como los plebeyos, llamados pobres, e hijos de la nobleza, como se decían llamar. Había gran variedad de diferentes formas de enseñar para cada uno de ellos. Los hijos nobles acudían a una escuela donde les enseñaban las tradiciones, leían y los obligaban a aprenderse de memoria las historias ilustradas en los códices en esos tiempos. Para los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio, reiteraban castigos y tratos más duros, a diferencia de los plebeyos, que los sometían a oficios, danzas y cosas artesanales. Lo más cruel de esos tiempos es que la mujer no tenía ningún derecho a la educación, solo había escuelas para varones, y no fue hasta después de la evangelización. La evangelización fue la toma total de la educación por la iglesia, y así se crearon colegios para educar a las mujeres y ser buenas esposas, lo cual actualmente está mal visto por la sociedad. Digo, ahora tenemos más derechos igualitarios, pero antes de verdad no tenían conciencia de ello. Suena cruel, ¿no? Y si les contara lo que la compañía de Jesús les hacía a los niños, lo odiarían tanto como yo. Pero no se angustien, que después de la tormenta viene la calma, y así consigo viene la maravillosa escuela lancasteriana. Viene como la mejoración de todo el maltrato antes hecho. Claro, tampoco deja de ser feo, pero aquí ya vemos las tradiciones aún utilizadas actualmente. Aquí ya entran los grupos mixtos en aulas y profesores más capacitados para enseñar. Vemos que aquí ya se implementan los monitores y que funcionaban como pizarrones. Al entrar, se inspeccionaban a los niños y tocaban la campana para el cambio de horario. ¿No te recuerda a algo? También implementaban la escritura, lectura, doctrina, aritmética y claro, había castigos, pero uno de los puntos claves en el método lacansteriano para el programa de orden y promover el estudio era el sistema de premios y castigos. Te preguntarás, ¿qué clase de premios y castigos recibían? Bien, les diré. Bueno, el castigo eran medallas de plata para los niños bien portados y para los mal portados les colgaban un gafete del por qué están castigados, o sea, los humillaban de esa manera. También los obligaban a arrodillarse y a sostener piedras en las manos. O sea, ¿se imaginan la gravedad del asunto? De verdad suena como nuestros abuelos nos contaban, o incluso nuestros padres, que ellos mismos nos decían las famosas orejas de burro, nos decían que ponían sus manos y les pegaban con la regla, e incluso que ya no querían estudiar por esos horribles métodos. También se implementaban los reglamentos, y aquí consigo viene el Congreso Higiénico y de Instrucción Pública, que estos cuentan la higiene como parte importante de la época. La preocupación que el Estado, los informadores, los médicos y los maestros y la población en general tenían por los niños. Lo mejor que hizo este Congreso fue que tenía la necesidad de desterrar de las escuelas el maltrato físico. Era un grandioso punto para ellos, ¿no lo creen? ¿Sabes qué significa la palabra alumno? Quizás pensarás, pues es normal, es un niño que estudia, un estudiante. Pero no, la palabra alumno es muy distinto a lo que te imaginas. Este significa ser sin luz. ¿Lo pueden creer? Es por eso que aprendí a nunca más hablar en ese término. Pero reitero, estamos tan acostumbrados a decirlo, pero es por eso que les cuento, para que ustedes traten de cambiar eso. Finalmente, vemos la creación de las escuelas en México. ¿Sabías que la primera universidad en México fue la Real y Pontificia? Aquí podían estudiar facultades como teología, leyes y medicina y un poco de arte. La creación de la Escuela Nacional Preparatoria, fundado por Gavino Barreda. Pero nuevamente vemos la apoderación del positivismo. Así fue como aparecieron los exámenes, gracias al positivismo. Aunque tiene sus ventajas porque ha contribuido históricamente a la construcción del conocimiento científico, resultando modelos neoliberales y de globalización, la educación científica poniendo fin a la educación colonial escolástica. Vemos el desarrollo de una escuela tradicional donde el profesor es el modelo a imitar y obedecer,
y viene el famoso término repaso y memoria. Los niños, al hacer eso, vemos que solo lo repiten como si fueran máquinas y seres controlables, y les surge el aburrimiento. ¿Por qué no les damos la libertad de exploración y opinión por sí solos? ¿Sabes qué menciona el artículo número 3 de la Constitución? Dice, la educación oficial será laica y gratuita, y el artículo número 31 la declara obligatoria, por lo que la creación de la SEP fue una de las mejores épocas de nuestra historia. Esta se decreta el 29 de septiembre de 1921 y se publica el 3 de octubre de ese mismo año, en el Diario Oficial de la Federación. Un dato curioso, ¿no lo crees? Ya te he hablado un poco de la educación en México. Ahora te pregunto, ¿seguimos con los mismos pensamientos de antes? ¿O vamos a hacer un gran cambio en la educación en México? Tú decide.